Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Raúl, soy un técnico electromecánico y la idea de este canal es fabricar distintos tipos de máquinas y hacer algunos videitos de manejo de herramientas. La idea de este primer video, perdón, es mostrarles el funcionamiento de una termoformadora. Una termoformadora que hice con materiales muy sencillos y que nos permite moldear plásticos. A partir de eso podemos generar distintos microemprendimientos. Ahora les voy a mostrar de qué forma trabaja y cómo la fui armando. Bueno, ahora les voy a explicar el funcionamiento de la máquina. La máquina, como ven, se forma de dos partes. Una parte que es móvil, oscilante, y otra parte que es fija. La parte móvil, ¿qué es? Es un horno. Como la palabra lo dice, un horno desarrolla temperatura. En este caso, tiene unas resistencias interiores, que son unas resistencias muy sencillas y fáciles de conseguir, que son resistencias de estufas eléctricas, cuya característica es que su voltaje es de 220 volts. En mi caso, las alimenté directamente con 220 volts en una conexión en paralelo y están comandadas por un interruptor que acá dice horno. Como pueden ver, lo que hace es el interruptor las conecta o las desconecta. Bien, la segunda parte es una cavidad que ustedes van a ver acá y un marco, observen, un marco que tienen unos burletes de goma, que ustedes ya van a ver en un instante qué función tienen. En este marco va a ir un plástico que va a ser el que vamos a terminar dándole forma. Les sigo explicando la cavidad. En la cavidad, en el interior, ustedes observen que hay un agujero. Ese agujero tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Les voy a mostrar. En el interior yo coloqué un motor de aspiradora convencional. ¿Qué es esto? Es un motor de una aspiradora de limpieza de casa, cuya característica es absorber con un gran caudal de aire. Ahora bien, ¿por qué puse eso? Porque si yo quiero que siga la lógica, coloco un plástico en el marco que les comenté hoy, cierro el marco. ¿Para qué? El sentido de cerrar el marco es para que el plástico quede apretado. Y ustedes van a entender el concepto, por qué la lámina de plástico debe quedar apretada. Ahora bien, imagínense que yo pongo en marcha el horno, las resistencias se calientan. Esto va a estar en esta posición, se están calentando las resistencias. Por debajo tenemos un plástico. Ese plástico es un termoplástico. ¿Cuál es la característica? La característica es que cuando el termoplástico se calienta, se va a empezar a aflojar. Si en determinado momento, cuando esa parte que se aflojó, yo le aplico una corriente de aire de succión, se lo va a chupar. La palabra literal es esa, se lo va a chupar. Y si por debajo de ese plástico que se aflojó yo tengo una forma, va a tomar esa forma. Ese es el principio de la termoformadora. Ahora, en este caso nosotros no tenemos ninguna forma. Vamos a colocar una forma en la parte de explicación del funcionamiento y a ustedes les va a servir para fijar mejor el concepto. Ahora bien, yo cierro el horno, caliento. ¿Y qué pasa? En este caso, nosotros, de acuerdo al plástico que estemos utilizando, debemos calentarlo por una unidad de tiempo. No puede ser que lo caliente indefinidamente o que lo caliente muy poco tiempo. Nuestra experiencia y las características que nos da el fabricante del film nos va a decir en cuánto tiempo hay que calentarlo. Entonces, en este caso yo le coloqué un temporizador. ¿Qué quiere decir? Ese temporizador nos va a indicar en cuánto tiempo tengo que calentar el plástico. Como les digo, se va a ver mucho más fácil cuando le haga una explicación del funcionamiento. Entonces, sigan observando el funcionamiento. ¿Qué hace? Baja el horno. Observen aquí que hay un micro. Este micro, que es un pequeño interruptor, cuando bajo el horno comienza a funcionar el temporizador.
Entonces nosotros vamos regulando el tiempo que queremos que esté calentando el plástico. Cuando el tiempo transcurrió que nosotros habíamos regulado, el temporizador va a cambiar su luz y nos va a indicar que ya debemos encender la aspiración. En ese momento, el plástico que está totalmente ablandado, podemos decir, va a bajar a la superficie de succión y va a tomar la forma de la matriz que nosotros hayamos colocado. Simplemente en ese momento saco el horno para dejar de darle temperatura, el plástico va a haber bajado y va a haber tomado la forma de la matriz y la misma succión va a hacer que se enfríe el plástico para poder así después retirarlo. Ese es el principio general de funcionamiento de una termoformadora. Esto lo podemos replicar en distintos tamaños. Deben tener siempre presente que de acuerdo al tipo de plástico que nosotros utilicemos va a ser el tiempo de exposición al calor. Como termoplástico podemos utilizar acetato, podemos utilizar PVC, podemos utilizar poliestireno. Eso, cuando ustedes se interioricen del funcionamiento, van a ver que distintos tipos de plástico tienen distintas características de dureza, distintas características de temperatura de trabajo, y así, de acuerdo a los proyectos que nosotros utilicemos, nos va a servir, porque hay algunos que pueden tener contactos con alimentos, otros que no. Ahora bien, observen que simplemente yo desarrollé con el tiempo de exposición al horno, al calor, el tiempo de succión directamente se lo hago manualmente. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es la parte de el funcionamiento en sí. Ahora, bueno, vamos a ir directamente a la prueba de funcionamiento. Primero de todo les voy a comentar lo que es el sistema de matricería, la forma que va a terminar tomando ese film que estamos calentando. Como pueden observar, yo en una época tuve una chocolatería y a partir de eso comencé a hacer mis propios moldes. En este caso son unos moldes de unos pequeños chocolates que yo hacía. Y ustedes observen que es unos materiales que son unas yeso, puede ser, el molde hecho en yeso o en algún material que pueda resistir temperatura. Si ustedes observan en el perímetro hay unos agujeritos. Si me están siguiendo se van a dar cuenta que esos agujeritos tienen una lógica. Están colocados sobre un tejido y van a permitir que la succión de aire del agujero que tenemos en el interior de la máquina pueda desplazar el aire y así hacer que el plástico succiona hacia estos agujeros. Ahora bien, ustedes observen que el tejido está colocado sobre un pequeño aluminio que nos permite hacer las perforaciones. Yo en este caso voy a colocar directamente la matricería sobre la cavidad que tengo en la termoformadora. Bueno, ahora ya ven que ya coloqué la matricería, queda bastante justa. A propósito, para que no chupe aire por lugares donde no tiene que chupar. Sí, va a ser todo una succión perimetral, porque acá queda una luz. Y a partir de este momento voy a colocar en este caso el film para ser termoformado. Cierro el marco que les comenté hoy. Observen el sistema de traba que tiene. Le hace bastante presión. Y esto permite que perimetralmente el plástico quede bien apretado, porque si no, ¿qué haría? Lo chuparía y se lo llevaría hacia abajo y el termoformado saldría mal. A partir de ahora comenzamos y encendemos el horno. Vamos a esperar que el horno ya logre su incandescencia. Recuerden que son resistencias de 220 volts. Y lo que necesitamos es desarrollar una temperatura, más o menos los films de termoformado pueden andar alrededor de los 200 grados, de ahí para abajo y para arriba. Así que si alguno se anima y quiere tomar la temperatura, si tiene algún medidor de temperatura, podemos medir qué temperatura nos está dando la resistencia. En este caso, ahora vamos a esperar que caliente y así vamos a obtener el termoformado. Como ven, ya las resistencias han logrado su máxima desarrollo, digamos, de temperatura. Entonces, ¿a qué voy a proceder? Recuerden lo que les había dicho hoy. Baja el horno, actúa el micro y van a observar que se encendió
la luz del temporizador que comenzó a contar tiempo. Y a su vez, fíjense del otro lado que hay una luz que se encendió también. Cuando esa luz se apague, que es más visible que la del temporizador, nos va a indicar que ya el tiempo de temperatura llegó a que tengamos que encender el aspirador para lograr la succión. Observen ahí. Ya el film está frío, lo que estoy notando ya es que le falta temperatura a este termoformado. Ahora ustedes van a observar por qué. La forma la tomó, pero observen que los bordes no están definidos. O sea, que eso quiere decir que nos falta temperatura. Cosa que vamos a hacer otra prueba y vamos a subir el tiempo de exposición al calor. Ya lo hice y ahora vamos a proceder a colocar otro film y hacer otro termoformado. Eso que hace que cuando nosotros hagamos una matriz por primera vez, vamos a tener que hacer varios trabajos de prueba para saber cuál es el tiempo de exposición justo al calor, porque si queda frío, queda mal termoformado como esto, y si queda caliente nos puede llegar a perforar el film y ahí no tenemos succión. Ahora coloqué otro film, ustedes ya vieron que regulé y le di mayor tiempo de exposición al temporizador y en este momento vamos a repetir la operación. Ahí se encendió la luz que nos indica que el micro está actuando sobre el temporizador. Recuerden que cuando se apague voy a encender la aspiración y a los pocos segundos voy a retirar el horno del lugar. Sigue calentando. O sea que quiere decir que me está indicando que debo seguir con más tiempo. Esto es... Entonces ahí noto que la temperatura del plástico está frío, que ya puedo retirarlo porque si estaría caliente se deformaría. Y observen, ya a simple vista se ve que con el incremento de temperatura que le di, de tiempo de exposición, ya el termoformado es de muchísimo mejor calidad. Ya para eso apagué el horno para no quemarme. Voy a retirar el termoformado. Y observen la terminación. Ya es otra cosa. Observen en este caso que tal vez la temperatura sería demasiada, porque me tomó los agujeros. Si yo lograría un tiempo de exposición intermedio, tal vez quedaría sin los agujeros laterales. En mi caso eso no me molesta. ¿Por qué? Porque la finalidad de mi caso era un molde para llenarlo de chocolate. Entonces yo simplemente llenaba la parte interior y el perímetro este no me interesaba. Pero de acuerdo al uso que le demos, vamos nosotros con nuestra experiencia a saber si queremos más definición o menos definición en termoformado. Bueno, así que este es el proceso. Recuerden siempre que cuando colocamos un film debe tener esta dimensión, esta sección, o a lo sumo un poquitito mayor, para que lo apriete bien. De esta manera terminó la explicación y recuerden que con la imaginación de cada uno de ustedes pueden desarrollar distintos proyectos, ya sea controlar la temperatura del horno, hacer otro sistema de medición de tiempo de exposición y bueno, como trabajo inicial espero que les haya gustado. Como algo extra del funcionamiento de la termoformadora también se puede utilizar para hacer un proceso de envase que se llama skin pack. Skin pack es una palabra en inglés que significa piel. ¿Y qué quiere decir? Que sería un envase con piel. En este caso la piel sería el plástico que nosotros utilizábamos para termoformar. Generalmente se utiliza un plástico de menor micronaje. Yo hoy no les comenté, pero todo lo que es medida de film generalmente viene en micrones. Cuanto mayor cantidad de micrones, mayor va a ser el espesor y por consiguiente mayor va a ser
el espesor de termoformado. En un caso que nosotros querramos utilizar para envolver un envase, debería ser de un pequeño micronaje, 0,15, 0,20 micrones. Ustedes observen que esto es un cartón que tiene, si lo notamos de este lado, tiene perforaciones. Y en la parte superior, aparte de tener un logo, tiene un pegamento. Observemos que si colocamos el cartón con el logo y con el pegamento, que eso ya lo hace una fábrica de impresión en este caso, observen que sigue el mismo principio. La succión se va a provocar por estos agujeros. En este caso yo voy digamos, a hacer como envase de este cortante. Observen, coloco el plástico, en este caso va a ser inferior a esta medida, cierro, caliento, se pone en funcionamiento otra vez el temporizador, va a calentar y durante un tiempo va a estar aflojando lo que es el plástico y cuando me avise voy a provocar la succión. Ya creo que estamos pronto. Yo lo dejé con la temperatura de termoformado anterior, por ahí es muy larga, pero no importa porque en este caso no nos va a afectar lo que es matricería. Observen, ahí está. Seguramente todos han podido apreciar que cuando compran un producto está con el logo de la empresa que lo vende y está el producto por dentro. Y esto es muy fácil, cuando uno lo compra, lo único que hace, bueno, obviamente debemos cortar los bordes y debemos, como ya lo habrán hecho ustedes en muchísimas ocasiones, sacar el producto interior. En este caso nos encontramos con el problema que yo le dije, este es un plástico muy duro, no se justifica que sea de tanta dureza. Y acá obtenemos el producto final, que es una muy buena opción para muchos emprendimientos cuando quieren embalar sus propios productos con su propio logo. Recuerden siempre que para la hora de hacer un cartón con este tipo de procedimientos hay que preguntar en las imprentas, porque ellos se encargan de imprimir el cartón, perforarlo y ponerle la laca, que es la laca adhesiva que va a terminar pegando el film al cartón. Bueno, espero que esto también les sea de utilidad para realizar algún emprendimiento y recuerden siempre que esto es regulable, o sea, cuando yo coloqué este tejido hay unos suplementos abajo que pueden hacer que sea más alto o más bajo, que me va a permitir que la altura del producto que yo vaya a embalar o en mi caso a termoformar siempre esté en la parte inferior del plástico, porque si no quedaría por fuera del plástico frío y eso sería contraproducente. Bueno, espero que esto también les sirva. Gracias. Ahora van a ver en pantalla otros modelos que he fabricado a mayor escala y que los he podido vender y que siempre utilizan el mismo principio. Lo que pueden variar son los movimientos, cómo se mueve el horno, cómo se mueven otras partes de la máquina, pero siempre utilizando el mismo principio de termoformado. Bueno, espero que le haya gustado este primer proyectito sencillo. La idea es que si ustedes tienen inquietudes, esto recuérdenlo que lo pueden hacer en distintas escalas, se puede hacer más grande, más chico, siempre conservando el principio de funcionamiento. Cualquier inquietud, por favor, les recomiendo que me escriban en los comentarios y con mucho gusto les voy a responder. Y así también, si les gustó este tipo de temática del canal, los invito a que se suscriban, así me dan ganas de subir más y más trabajitos. Desde ya, muchas gracias y espero tener un contacto con ustedes. Gracias.